Ya está con nosotros en el estudio de Primera Página el diputado a la Asamblea Nacional, Francisco Torrealba, uno de los integrantes de la bancada del PSV Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional. Diputado Torrealba, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Gracias. Globovisión. Gracias, Gabriel. Buenos días a todos y todos los usuarios de Globovisión. Son muchos los temas, diputados, sobre los cuales queremos pulsar su opinión. El primero de ellos tiene que ver con esta propuesta que va a llevar mañana la bancada del PSV ante la plenaria de la Asamblea Nacional sobre este decreto Ley de Emergencia Económica. ¿Puede darnos usted, diputado, por favor, luces o mayores detalles exactamente de en qué consiste este decreto de emergencia económica que van a presentar mañana? Mira, los detalles serán presentados mañana. Yo lo que puedo adelantar aquí es que se trata precisamente de la estrategia que ha diseñado el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro Moros para abordar la difícil situación en la que nos encontramos, que de acuerdo a todos los pronósticos no parece que vaya a cambiar positivamente en los próximos días, incluso en los próximos meses, de manera que esto amerita el concurso de todos los venezolanos y venezolanas que definitivamente tenemos que ponernos a trabajar para construir entre todos un país que pueda seguir hacia adelante, que pueda surgir de la crisis económica nacional, pero también en el contexto global, una crisis mundial, ¿no? Como se plantea. Hay voceros políticos, analistas económicos, diputados, que dicen que, bueno, ¿cómo es que luego de tantos años el gobierno del presidente Nicolás Maduro considera que ahora sí estamos en una crisis económica para hablar de este decreto de emergencia? ¿Por qué razón no realizarlo antes? No, de la crisis, de la emergencia económica y de la guerra económica tenemos bastante rato hablando. Nunca antes se había dado una arremetida tan brutal, tan salvaje en contra de los venezolanos y de las venezolanas, que además no discriminan entre chavistas y no chavistas, sino de los venezolanos y las venezolanas, como la que se ha dado en la actualidad, no solamente a lo interno, sino también desde afuera. Pues la guerra que se le ha hecho a los precios del petróleo, por ejemplo, no tiene parangón en la historia. Y lo que aquí ha ocurrido en términos de lo que es la producción nacional tampoco. Por eso estamos hablando de un gran reimpulso de la producción, en la cual nosotros como trabajadores, por supuesto, también estamos comprometidos, pero que amerita, repito, el concurso de todos los venezolanos y las venezolanas. Entre otros, por supuesto, el Poder Legislativo Nacional. Ahora, fíjese, diputado, que por ejemplo, también se pregunta muchas personas y uno tiene la inquietud, por ejemplo, de cómo llegaron o cómo han certificado esto que han denominado la crisis económica, por ejemplo, cuando durante todo el año 2015 no se conocieron cifras oficiales de inflación por parte del Banco Central de Venezuela, no se dieron cifras del comportamiento macroeconómico del país. Hay cifras extraoficiales que sí hablan de más de 200% de inflación anualizada en el país, una contracción, repetimos cifras extraoficiales, de cerca de menos 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en el país. ¿Por qué no se han presentado las cifras oficiales? Sí, mira, las cifras, bueno, son elocuentes, están a la vista, hablan en la realidad del venezolano de día a día, ¿no? La verdad, repito, es que hace falta y amerita, y en consecuencia el presidente y el gobierno de Nicolás Maduro van a plantear un decreto de emergencia económica para asumir un conjunto de medidas, algunas de las cuales posiblemente estén un poco demoradas, pero que van a ser consensuadas, digamos, con todo el país. ¿Cuáles serían esas medidas demoradas? Yo no puedo demoradas? adelantar ninguna, pero, No, las que usted considera es fácil que podrían deducir, estar por ejemplo, demoradas. que el tema de la revisión de los precios del combustible, es fácil deducir que va a hacer falta también hacer otros ajustes en términos de lo que es la hacienda pública nacional. Unificación cambiaria, por ejemplo, diputado. Fue una discusión que inició en su momento el entonces vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, hoy embajador ante la ONU, pero luego quedó como en el congelador, no se volvió a hablar de unificación cambiaria. Yo estoy seguro que todo lo que tenga que ser revisado se revisará y por eso se está planteando el decreto de emergencia constitucional económica. Dentro de las cosas que tienen pensado revisar, como usted así lo ha señalado, y lo que van a presentar mañana ante la Asamblea Nacional, ¿estaría allí también, diputado, la exigencia al Banco Central de Venezuela para que publique periódicamente las cifras económicas que necesita el país? Serán publicadas, estoy seguro, y dentro de todo el debate que se va a dar, yo sé que este será un tema que se discutirá. Ahora, fíjese que para el debate legislativo, por ejemplo, diputado, algunos parlamentarios de la bancada de oposición dicen que la bancada del PSV y el gobierno nacional tienen una actitud, por decirlo menos, dicotómica, porque han denunciado que todo lo que decida la Asamblea Nacional es irrito, carece de legalidad luego de la juramentación de estos 3 diputados del Estado Amazonas. Sin embargo, también dicen en paralelo entonces que le van a llevar este decreto de emergencia para que sea aprobado por el Parlamento Nacional. ¿No hay discrepancia en este discurso? Bueno, vamos a ver cómo reacciona nuestro actual presidente, adulto mayor, como yo le digo, viejo verde del Partido Blanco, el diputado Ramos Alú. Eso no es un irrespeto al presidente del Parlamento Nacional. No, Decirle viejo verde, digo. El presidente del Parlamento Nacional se respeta a sí mismo constantemente y yo, bueno, hoy le había dicho a los seguidores de mi red social Twitter que iba a traer el diario rojo
del acontecer negro que lleva a cabo el viejo verde del Partido Blanco Acción Democrática, Henry Ramos Alú, porque cada vez que él viola el reglamento interior y debates, que viola la Constitución, que respeta al presidente de la República, que desconoce a los demás poderes, él se deslegitima y se irrespeta a sí mismo, de manera que no puede exigir respeto a quien no respeta. Pero por eso entonces le pregunto, diputado, ¿no es dicotómico decir que esta es una asamblea ilegítima y que todo lo que decide es ilegal y a su vez llevarle un decreto de emergencia para que lo aprueben? Bueno, ya veremos. A lo mejor Henry Ramos dice que los decretos que él va a revisar son los del Fondo Monetario Internacional que le mandaba a Carlos Andrés Pérez. Vamos a ver cómo actúa. Este es un señor bravucón que además es fanfarrón y que es imprevisible. Todo el mundo sabe que va a ser malcriado, ¿no? Todo el mundo sabe que va a venir con una bravuconería. Claro, y nosotros vamos a estar allí para hacer respetar lo que son los planteamientos, no solamente del gobierno nacional, sino del pueblo venezolano y las leyes. Aunque él insiste en violarlas, nosotros vamos a estar allí para señalarle cada violación en la que incurra. Y por eso le tenemos este diario, ¿eh? Este diario le vamos a hacer un registro de todas las violaciones a Henry Ramos. Y se la vamos a guardar para la historia, para que sepa cómo se va a ir de la Asamblea Nacional. Cuando le toque irse, yo creo que está cortando además su periodo de vida parlamentaria, a pesar de que ya tiene muchos años porque es hasta jubilado. La bancada del PSV, diputado, fue al máximo tribunal de la República a solicitar un pronunciamiento de ese máximo tribunal por cuanto consideran que estaría en desacato a la Asamblea Nacional por la juramentación de los diputados, y allí fue cuando se habló de que no se le enviaría ni un bolívar más a la Asamblea Nacional, que consideran que todo lo que decida está al margen de la ley. En este sentido, el que ustedes sigan no solo asistiendo, sino llevándole propuestas a la Asamblea Nacional, ¿cómo queda ante la solicitud que ya han hecho al TCJ? Claro, es que vamos a seguir ahí para decirle a ellos en su cara de frente y sin temor, porque no le tenemos miedo. Nosotros estamos ahí, aunque somos una minoría parlamentaria, estamos ahí para defender los intereses de la mayoría. Y esa mayoría incluye ahí hasta los que no votaron por nosotros. Porque nosotros sabemos que los que votaron por esa mayoría no votaron para que vinieran a desconocer a los demás poderes, no votaron para que vinieran a dar un golpe de Estado legislativo, como el que está llevando adelante Henry Ramos Alú, no votaron para que vinieran a suplantar a los otros poderes, como el que se pretende hacer cuando se desconoce el poder ciudadano y se nombra una comisión tirada de los cabellos para revisar decisiones que ya fueron tomadas. En fin, nosotros estamos ahí para vigilar de cerca, marcar a presión la violación constante del señor fanfarrón que hoy preside la Asamblea Nacional. Ustedes, diputados, reconocen que la mayoría del electorado del pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre optó por una bancada mayoritaria en la Mesa de la Unidad que está ya en funciones al frente del Poder Legislativo. Es decir, reconocen esas autoridades de la Asamblea Nacional y el trabajo que constitucionalmente hablando tiene para sí el Poder Legislativo. Mira, nosotros estuvimos ahí. ¿Tú sabes qué es lo que significa un esfuerzo grande? Aceptarse juramentado por un adeco que representa el pasado de forma tan dramática como es Ramos Alú. Y nosotros fuimos y nos juramentamos. Incluso íbamos hasta a escucharlo, como lo hacemos los que respetamos la diversidad de los criterios y de las opiniones. Respetuosamente nos íbamos a quedar. ¿Y cuándo decidimos retirarnos ese primer día? Cuando él materializó la primera violación al reglamento interior y debate, dándole la palabra como premio de consolación al pobre Julio Borges, que le hicieron caída y mesa limpia en esa rebatiña de poder que donde los adecos y los Un Nuevo Tiempo y los demás saben moverse mejor, parece, que los de Primero Justicia, porque le quitaron todo al pobre Borges, le fueron a dar la palabra como premio de consolación y eso no está permitido en el reglamento de Interior y Debates. Entonces el señor Bravucón incurrió en su primera violación, pero además en menos de 24 horas incurrió en una segunda. No convocó de la forma debida para la plenaria del día siguiente. Además, en la plenaria del día siguiente, ¿ustedes saben qué pasó la primera plenaria del día siguiente? Pero una precisión, ¿por qué cree que no se convocó de forma debida? Ya te lo voy a decir, pero ¿sabes qué pasó la primera plenaria del día siguiente? Ninguno de ellos llegaron a tiempo. Ahí está registrado. El señor Bravucón, este guapetón de barrio, como se cree él, agarró y tuvo que decretar un receso porque los adecos y la burguesía no llegó a la Asamblea Nacional. O sea, no hubo quórum. En la primera reunión no hubo quórum. Bueno, ahora te voy a decir por qué se violó la convocatoria. Porque la convocatoria, de acuerdo al reglamento interior y de debate, que tiene que respetar Henry Ramos Alú, si le dé la gana o no, nosotros vamos a hacer que la respete, porque estamos ahí para eso, para hacer que respete las leyes y la Constitución. Bueno, no convocó sin agenda, no convocó en el tiempo establecido, por eso pasó de las 10 a las 3, pero además aún estando convocado a las 3, no tenía agenda. Hoy estamos a menos, casi ya, dentro de un poquito, vamos a estar a menos de 24 horas de la sesión de mañana. Bueno, todavía no sabemos qué vamos a discutir porque no ha pasado la agenda, ¿ves?
Él quiere hacer con la Asamblea Nacional lo que le da la gana y nosotros estamos allí para decirle no va a hacer lo que le dé la gana, por encima de nosotros. Ahora, fíjese, diputado, usted está mencionando todo esto y resulta que diputados que hoy están en esta nueva Asamblea Nacional de la bancada de oposición y que estuvieron en la pasada asamblea que cesó el pasado 4 de enero, denunciaron por muchos años, por ejemplo, violaciones al reglamento interior y de debates por parte de la bancada mayoritaria del PSV, que no se presentaban la orden del día a su debido momento, que muchos de los diputados no la conocían, e incluso también convocatorias inmediatas, como le establece el reglamento, a sesiones de un momento para otro. Bueno, ahí están, es que incluso eso se lo decíamos a Henry, cuando le quería dar la palabra el mismo primer día de la instalación de la nueva Junta Directiva, que él ha podido convocar al día siguiente una sesión especial y pone a Borges a hablar media hora, si le da la gana. No tenía necesidad de violar el reglamento. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Henry? Se trata de una venganza parlamentaria. Se trata de una ingenuidad, yo no creo que de ninguna de las dos cosas. Se trata de que está violando flagrantemente el reglamento de interior y de debate, y esto nosotros lo vamos a sistematizar y aquí le vamos a dejar todos los días, día a día, día 1 que hizo, día 2 que hizo, día 3 que hizo, día 4 que hizo, y aquí le vamos a dejar el registro de sus constantes y continuas violaciones. Henry Ramos fue una sola vez en el periodo anterior. En 5 años, en los 5 años anteriores, fue una sola vez al Parlamento que a él le tocaba, que era el Parlamento latinoamericano. Por supuesto, ahora cuando llega a tratar de hacer cumplir unas reglas que ignora deliberadamente, que viola flagrantemente, pues se encuentra con nosotros allí, que estamos para recordarle que aunque somos minoría, merecemos respeto y vamos a hacernos respetar. ¿El Parlamento pasado con mayoría del PSV le dio respeto a la minoría de oposición que estaba en el Parlamento? En todo momento y en todo caso, quien se sintió violado pudo tener amplia acceso a los mecanismos para enderezar cualquier posible entuerto en que se haya incurrido. Para mañana se tiene previsto, diputado, que se designen los presidentes y vicepresidentes de comisiones. ¿Por qué razón el PSV decidió no aceptar presidencias de comisiones? Me lo responde, por favor, al regreso de esta breve pausa.